Gracias, Señor, por esta palabra que hoy para nosotros está lista, porque tú quieres que nos alimentemos sanamente, nuestro corazón sea alimentado por la santa, pura verdad que de tu corazón, de tu mente, sale, sobre todo porque lo que sale de ti es tu propia naturaleza. Como ya hemos aprendido, Señor, no es que tú tienes la verdad y punto, no, tú eres la verdad. Todo en ti es verdad. Tu esencia es la verdad. No es que tú tienes amor y puntos. Claro que tienes amor, pero es que tú eres el amor. O sea, tú te contienes a ti mismo. O sea, al decir que tú tienes amor, no estás sacando amor de otro lado, te contienes a ti mismo. Tienes tu propia naturaleza y esa la manifiestas. Y todo lo que tú tienes es lo que tú eres. Tú eres la justicia. Tú eres la pureza. Tú eres la luz. Tú eres, Señor, el propósito. Tú eres la vida. No solamente tienes la vida, tú nos das la vida a nosotros y nosotros ahora tenemos la vida en el espíritu con que nos diste, con lo que fuimos circuncidados en nuestro corazón, Señor. Eso es lo que nosotros ahora tenemos, lo que tú eres. Por eso cuando tú dices en tu palabra que somos templos del Espíritu Santo, es que tu presencia habita en nosotros. Lo que tú eres, Espíritu de Dios, habita en nosotros. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Señor, gracias por lo que eres y por ofrecerlo. Ofrecerlo gratuitamente. Es más, a pesar de nosotros mismos. No estimando nuestra imperfección, sino colocando tu perfección en nosotros y es tu propósito. Señor, hoy te damos gracias por la palabra con la que nos vas a seguir enseñando, nos vas a seguir guardando, nos vas a seguir guiando, nos vas a seguir dando propósito, certeza de qué debemos hacer, cómo debemos vivir y cómo debemos enseñar a otros también a vivir. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Palabra que bendecimos, pura, santa, verdadera, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Y hoy voy a darle una palabra que surgió en medio de una oración muy profunda, sí, pero también agregaría que surgió mucho de la preocupación que uno tiene en medio de un mundo donde hay algo que tal vez no sea evidente para nosotros, pero que no porque no sea evidente o no lo hemos notado, no exista. Es que a veces no solo es lo que es evidente, sino lo que nosotros no percibimos. Eso está ahí. Y lo que está allí y no percibimos a veces, cuando es malo, nos puede hacer daño. Y nosotros no hacemos nada porque no nos damos cuenta. Hablo de los planes secretos del mal. Y que nosotros podemos ser engañados, podemos ser envueltos en mentiras. Y hay muchos planes que se han elaborado en el mundo desde la antigüedad para enredar a la gente. Ni hablemos, por ejemplo, cuando Nimrod, por ejemplo, bueno, ni hablemos, voy a hablar de eso. Hablemos, por ejemplo, cuando Nimrod engatusó, engolosinó, enamoró a las personas con la idea de que vemos en Génesis 11, por ejemplo, eso no es que vamos a leer en Génesis 11, pero pueden tomar nota, de cómo cautivó a los demás con la idea de ser una torre para alcanzar la estatura de Dios. Que todos tenían el mismo concepto, la misma idea, el mismo anhelo, estoy seguro que no. Muchos ni siquiera se les ocurrió, ni siquiera se atreverían a hacerlo. Pero él los fue cautivando, los metió en este plan para el mundo actual, para ese mundo, ese momento, perdón, el mundo contemporáneo a Nimrod, los convenció y ellos comenzaron a construir esta torre. Que el Señor, por supuesto, no la tuvo que derribar físicamente, tuvo que quitarles a ellos la manera de comunicarse. Él los confundió sus lenguas. Así que usan esta lengua única para hacer planes contra mí y yo los confundo. Eso es una cosa que hace el Señor. Al final de cuentas, también para guardar la humanidad de mayores males. Pero esto, por ejemplo, la historia de Nimrod nos habla de cómo hay planes que desde la oscuridad se van tejiendo y van convenciendo a otros. Y nos pueden convencer a nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues en medio de los muchos planes del mal,
y cómo nos quieren engañar para que participemos en malas obras, como la Torre de Babel, por ejemplo, es de la que hablamos al principio hace poco. Debemos pedir nosotros dirección a Dios. Y ahí está el título de la meditación de hoy. La verdad se encuentra en Dios. Es en Dios. En medio de tantas mentiras, la verdad se encuentra en Dios. Y de verdad nosotros, ante todo lo que vivimos, debemos consultarle todo a Él. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 2 vamos a examinar específicamente dos versículos que son muy necesarios prestarle atención y convertirlos en estilo de vida, porque estas palabras que son muy sabias las debemos convertir en estilo de vida. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y miren la advertencia muy clara acerca de nosotros y la mentira que hay a nuestro alrededor, que siempre ha existido y no ha dejado de existir. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 9. Lo siguiente, mirad, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y esa plenitud de verdad. La plenitud de todos los atributos habitan en Cristo. Pero ante eso está el mundo engañándonos. Aquí claramente él estaba hablando, Pablo, a los colosenses, sobre doctrinas que estaban atacándolos a ellos para no mirar a Cristo. Que si los judíos que querían judaizar nuevamente, volverlos al pacto anterior y no al pacto superior, al pacto perfecto en Cristo, como así había gnósticos, había también místicos, había personas que creían también en los dioses, falsos dioses de la mitología grecorromana, por ejemplo. Entonces había ahí mentiras que estaban alrededor de ellos que los querían alejar de Cristo. Y así en todo, hay una verdad. En Cristo está la verdad. Mas alrededor de eso siempre va a haber mentira. Muchas veces a veces nos presentan, no, eso es mentira, Cristo es mentira. Esto es la verdad. Pero también hay huecas sutilezas, donde sí Cristo es verdad, pero no conforme como te han enseñado en la iglesia, como dicen las escrituras. No, la Biblia fue escrita por hombres y por tal razón como hombres ellos mintieron, no dijeron las cosas como son. Cuando hicieron el canon quitaron ciertos libros y agregaron ciertas cosas porque no convenía. Miren cómo a veces nos quieren a nosotros llevar de la Biblia a las tradiciones, de la Biblia a posturas humanas. Y aquí yo he puesto de ejemplo, por ejemplo, yo les he hablado muchas veces de la teología de la liberación, donde Cristo más bien fue, bueno, hasta como llegó a decir Camilo Torres, fue un guerrillero. Y que si hubiera estado actualmente, fue bueno, espiritualmente un guerrillero. ¿Por qué? Porque si él hubiera vivido en el siglo XX, él, el momento que Camilo Torres dice esto, Jesús hubiera sido guerrillero. O sea, en ese tiempo ya estaban los celotes, que eran lo similar a los guerrilleros de ahora, y él no fue celote. Es más, el celote que hubo dentro de ellos, que fue Judas Iscariote, al final no compartió la manera en que Cristo luchaba, y al final eso fue también una motivación para que lo vendiera, para que vendiera a Cristo. Pero miren cómo a veces nos quieren desviar, o nos presentan algo completamente opuesto a Cristo, o nos presentan cosas que se parecen a Cristo, pero no lo son. Como que Cristo, por ejemplo, no es el único redentor y necesita una corredentora, que no, eso no es la verdad. Cristo es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino medio por Él. Pero si también nos han dicho que Cristo tiene una redentora, que es su Madre María, y que necesitamos el tierno amor de María porque solo María puede entendernos a nosotros como hijos. No el Padre que nos llama a nosotros hijos. Ven cómo a veces esas cosas, esas tradiciones de hombre comienzan a desviarnos. Pero aquí también lo podemos llevar al plano político, social, porque hay muchas otras cosas que también nos rodean a nosotros. Hay otras cosas que también nos pueden confundir a nosotros.
y que incluso están anunciadas desde ya. Vamos a Mateo 24 del 5 al 7. En Mateo 24, capítulo que nos habla de los últimos tiempos, hay una serie de advertencias para nosotros. Mateo 24 del 5 al 7 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Aquí hago un alto, ¿se acuerdan? No solamente Cristo es, no exactamente lo que dice la Biblia, dicen los que vienen con huecas sutilezas, con filosofías ahí extrañas, filosofías y enseñanzas como que Cristo realmente fue iluminado en la India, no, y no porque era Dios. Por ejemplo, esas huecas sutilezas. Sino que se presentarán otros que dirán, yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan que han leído que Cristo vendrá? Pues yo soy el Cristo. Cristo ya vino, ya está aquí. Y a muchos engañarán. Pero también seremos engañados por, si nos confiamos en Dios, por los eventos duros que están ocurriendo. Y no es que son falsos esos eventos, sino que nos pueden llevar a decisiones falsas, porque dice aquí Mateo 24, del versículo 6, y oiréis de guerra y de guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí, yo sé que cada vez que hay una guerra salen anunciados a personas que anuncian este es el fin. Eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero pasó antes en la Primera Guerra Mundial y ha pasado muchas veces. Cada vez que hay una guerra dice este es el fin. No os turbéis, no os perturbéis, no entren en angustia. Sí tiene que pasar, tiene que ocurrir. El Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. Que las guerras son principio de dolores, no lo dudo. Pero cuidado porque cada vez que ocurre algo, anunciamos y le ponemos fecha al retorno del Señor. Cuando bien es cierto que él mismo dijo que nadie sabe cuándo Él va a regresar. Hay señales que nos van preparando. Pero también cuidado porque con las señales angustiosas vienen las respuestas y por eso el Señor dice, no os turbéis o no te perturbes, no te angusties porque con la guerra vienen supuestas soluciones. Y ahí es donde van embonando los falsos cristos. Confíen en mí, estamos en guerra, pero ya yo estoy aquí. Las falsas soluciones. Y en medio de esto, ¿qué dice el versículo 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, no dudo que en medio de estas guerras, en medio de estas pestes y hambrunas y terremotos, no solo se presenten falsos cristos, sino falsas soluciones. Y a veces nos precipitamos con eso. Cuidado, cada peste puede levantar falsas sanidades o falsos remedios, falsas alternativas. Recuerden, todavía se está investigando qué tan falso y qué efectos adversos hubo. Y esto no se dice a vox populi, pero ya se están haciendo investigaciones y se está llamando a llamar a juicio, por ejemplo, a personas que promovieron o que fueron creadores de la vacuna. Eso vamos a hablar, sí. Ahora resulta que no era tan necesaria, que no era tan indispensable, que no era necesario el encierro, que no era criminal que no se vacunaba, que por lo menos no fui yo criminal porque no me vacuné. Y no es que quiero tomar el tema y vamos a hacer una diatriba contra la vacuna. Pero son casos, por ejemplo, miren cómo nosotros nos engañaron, ¿sí o no? Que nos dijeron que, o sea, de repente no en forma total, pero hubo fuentes que decían que prácticamente el que no se vacunaba era criminal, que esa era la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto lo pongo no para hacer centro de ese tema, sino cómo nos van a nosotros enredando con otras alternativas ante la guerra. Ante la guerra, busca al Cristo que se presentó y que no es Cristo, porque Él no estará, o sea, lo veremos en la tierra, o más bien lo veremos de las nubes. Y todos los ojos lo verá, porque miren, es curioso, ¿no? Decimos que todo es, o sea, se presentan falsos cristos. Una evidencia de que no son los verdaderos cristos es que todo ojo no lo está viendo. Ya, si nos ponemos a ver así, todo lo verá. No, el que se está moviendo y que se movió por lo menos en Estados Unidos porque era de Puerto Rico. O su viuda, que ahora Cristo Lisbeth, que se mueve en la tierra y ella es Cristo. Todo lo está viendo. De hecho, cuidado que usted, Cristo Lisbeth, no sabía de ella, o si sabía,
algo sabía, pero no la vio en un momento dado, sino tuvo referencia de ella porque se le estamos advirtiendo de estos falsos cristos. Pero ella no la vieron en Bangladesh simultáneamente como la vieron en Canadá o la pudieron haber visto en Perú. O sea, no cumple con lo que Cristo anunció de su retorno. Y que cuando Él vendría, porque ahí vendría el fin. Porque estos Cristos se están moviendo, pero el fin no se ha dado. ¿Por qué? Porque todavía continuamos y todavía hay cosas que se acercan. Entonces, debemos en ese sentido preguntarle al Señor sobre todo lo que nos presenta. Sí, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? La verdad de Dios. ¿Y cómo yo conozco lo que es bueno? Preguntándole a Dios y cuidado. Cuidado porque a veces podemos ser guiados por nuestra carne. De hecho, antes de ver cómo nuestra carne nos puede guiar, vamos a redondear más esta idea en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, vemos que efectivamente el Señor a nosotros que nos va adelantando sobre estos tiempos, sobre lo que ocurrió a partir de que Cristo muere, resucita y que todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo porque es a partir de ese momento todas las generaciones que hemos creído en Cristo y que le entregamos nuestra vida a Él, recibimos el Espíritu Santo. Dice Juan 16, del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, en medio de todas las filosofías y huecas sutilezas de aquellos que dicen yo soy el Cristo. No, todo ojo no me ha visto, pero soy el Cristo. O sea, ahí vemos cómo nos engañan. Que si esta guerra es el fin cuando ha habido muchas guerras. Sí, son principios de dolores y el Señor va a venir. Eso lo estamos creyendo, estamos convencidos porque lo dice su palabra y porque orando el Señor nos convence. Pero esto nos lleva también a que nos guiará a toda la verdad y esto también nos debe desafiar a lo siguiente. Todo lo que yo veo, lo debo llevar a oración. Todo. No solamente en lo íntimo, personal y familiar, en la oferta laboral que me están haciendo, por supuesto, tengo que pedirle ahí al Señor, pero también en los temas nacionales y mundiales. ¿Cuántos ante las elecciones que se dan aquí cada 5 años en Panamá, ora, Señor, muéstrame quién debe ser mi candidato? ¿A quién le doy el voto? Muéstrame, Señor, muéstrame. Debo aceptar este procedimiento sanitario. Debo asumir como bueno esto que se está diciendo que es bueno. Debo creer en esta agenda, estos cuadernillos de educación sexual integral que se ofrecen y que han sido más bien el instrumento para promover falsas, o sea, aberraciones, cosas aberrantes, incitar a los niños a que tengan vida sexual antes de tiempo. Digo, hay cosas que se caen de su peso porque son obvias. Por ejemplo, uno lee estos cuadernillos de educación sexual integral y es obvio por la palabra que eso no es. Pero hay cosas que son más difíciles de discernir, cosas que a veces nos venden como bien, pero en eso tenemos que orar. Y ni hablar de los casos más obvios. Para mí me parece increíble que todavía algún cristiano diga, Señor, debo carnavalear. O sea, obviamente, ¿no? Sin embargo, hay cristianos que carnavalean y dicen no es nada malo, son tradiciones. Participo solamente en la tuna, en las cosas más suaves, pero no disciernen el ambiente sobrenatural que se mueve ahí. Y cómo hasta como la carne en palito estoy respaldando que compro el pecado. Ahora quería llevarlos a otro punto, el que le había adelantado. Cuidado con que a veces escuchamos no a Dios, sino a otra instancia, y es nuestra carne. Cuidado con escuchar solo a nuestra carne. Dice Romanos 8, versículo 5. Y después, del 8 al 5, después vamos a examinar el versículo 9, me parece muy bien. Dice Romanos 8, versículo 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuidado que a veces atendemos
algunas cosas porque pensamos en las cosas de la carne. A veces porque me conviene o a veces porque mi carne me domina en el temor. Entonces prefiero creer que alguien es la respuesta, es el Cristo, porque ya no soporto la vida, porque ya no aguanto. Es más, en una ocasión escuché una cristiana que me decía, yo quiero que Cristo venga ya. Yo, wow, me parece muy bien. Ay, si voy a estar aburrida esta vida porque tenía decepciones amorosas. Bueno, estaba pensando más bien por cosas de la carne. Hasta, mira, hasta lo espiritual lo puedes pensar de manera carnal. No es que no sea legítimo, pero esa debe ser nuestra principal motivación. Porque después cuando le fue bien en el amor, esa misma muchacha ya no tenía la misma necesidad de que viniera Cristo. Ya no le importaba, ya le iba bien el amor. Entonces, eso no quita que la aspiración era legítima, pero dependía de algo carnal. Y cuidado con eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí. Mas aquí lanza una advertencia en el versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, o más bien, una exhortación que se implica una advertencia también. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerda que hay una exhortación? No vivan según la carne, pero también hay una advertencia. ¿Será que el Espíritu de Dios mora en vosotros o no mora? Porque si muere en vosotros está bien, pero puede ser que alguno no tiene espíritu de Cristo y no pertenece al Señor y por eso todavía es gobernado por su carne. De hecho, tenemos que ver qué es lo que nos domina a nosotros. En conclusión, cuidado con lo que escuchamos y cuidado que el problema es que escuchamos a nuestra carne porque el espíritu todavía no está, porque todavía no nos hemos rendido al Señor. El Señor da la respuesta en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En conclusión, hay muchas cosas que yo no conozco. No conozco el propósito de planes, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel mundial. Y puede ser que esté decidiendo precipitadamente, Señor, esto está bien, esto es lo correcto. Está bueno que yo y me meta en esta tarea hasta que puede ser muy noble. Esto yo lo llevo a oración, por ejemplo, en este programa que me parece muy correcto, pero lo tengo que llevar a oración. Es correcto, por lo menos que participe en este programa en el que me invitaron de, de, de preservar la naturaleza. Y el Señor me mostró, es que tú no eres ecologista, tú eres mayordomo de la creación. Cuida mi creación. Y esa visión se la di a las personas estas que quieren ahora darle verdor al país. Nosotros somos mayordomo de la creación y lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Si lo hacemos para el Señor, sí. Pero cuidado con agendas políticas, agendas anticristianas. Cuidado con adorar la tierra. Y ahí el Señor me dijo, sí, 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 pero poniéndome a mí como el dueño y tú como el mayordomo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues de- ponga note ahí cuáles son las cosas ocultas, grandes, que no conocemos, no solo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro barrio, del país y del mundo también incluyamos. Y el Señor dice que si le clamamos a Él nos responderá ante las cosas grandes que vienen. Y muchas son grandes en peligro para no ajustarnos a agendas que no son de Dios. Que nos va a buscar problemas, sí, pero el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra con la que hoy tú nos llenas de esperanza, que hay cosas ocultas que no conocemos y que van a llegar a nosotros. Incluso políticas no solo nacionales, sino supranacionales, internacionales, mundiales. Y ante todo, preguntarte a ti, Señor, ¿debo seguir este modelo económico que nos están forzando? ¿Debo aceptar esto que es como el sello? Muéstrame, Señor, qué es lo que debo hacer. Es más, ¿esto es el sello de la bestia o no? Porque tal vez hasta hemos tomado temores anticipados. ¿Cuándo llegará el sello de la bestia? ¿Cuándo llegará la marca? ¿Cómo será? ¿Debo creer en esto que me dicen que es la respuesta? Gracias, Señor, porque hoy ya tú nos has dicho algo muy claro.
Nadie que diga que es el Cristo puede serlo si todo ojo no lo ha visto. Pero también muéstrame, porque llegará el momento en que a través de la tecnología el anticristo se mostrará como aquel que todo ojo lo verá, porque a través de los medios de comunicación se verá en todo el mundo simultáneamente. Pero no será porque también tú nos mostrarás cuáles son las señales del anticristo. En su momento nos recordarás todo lo que hemos aprendido. Señor, te damos gracias por todo lo que estamos entendiendo hoy y sobre todo, ante todo lo que vivimos, antes de responder de nuestra carne, ir a ti y tú nos responderás. Señor, hoy te damos gracias por la palabra con la que nos has llamado a buscarte más. En nombre de Cristo Jesús. Amén.